Buenos días a todos los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún y a esta su segunda clase de la materia de Derecho Agrario. Hoy vamos a continuar con el tema algo más de historia del derecho agrario, más que nada cómo era la tenencia de la propiedad, pues ya en la colonia, ya en la independencia y en independencia de México, hasta ir llegando a lo que fue la época de la Revolución, cuando se promulgó la Constitución de 1917, en el, pues, en el artículo 27 constitucional, que es el fundamento de nuestra materia, pues ahí se previó todo lo relacionado con la misma, todo lo relacionado con lo que es la cuestión de la propiedad. Lo que está llegando Roberto. Su segunda actividad, jóvenes, ya está en plataforma. Son unos cuantos días que tienen para contestarla. Y recuerden ustedes que la próxima semana, estamos hablando del 31 de julio de 2021, vamos a tener clase y vamos a tener el examen parcial. Ya llegando la otra semana a la tercera semana. ¿Qué van a estudiar? Lo que vimos en la primera clase y lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también tomen nota de que la actividad número 3 se va a abrir anticipadamente. ¿Qué quiere decir esto? Si el sábado tenemos examen, bueno, 2 días antes se va a abrir el cuestionario, el tercero, el jueves, y va a cerrar el viernes 1 minuto antes de la medianoche. O sea, es decir, a las 23:59 horas de ese mismo viernes. Ya el sábado entramos así como hoy a clase, y ya terminando la clase, pues tienen ustedes por decir, su responsabilidad en cumplir con su examen parcial. Ya después del examen parcial, pues ya al otro día, ya coordinación podrá tener las calificaciones de cada uno de ustedes en lo que respecta a sus 3 actividades y a su examen parcial. El examen parcial tiene un valor de 40 puntos, solo se abre 1 hora para que contesten, son 20 reactivos y opción 1. Lo que tomen nota, que se agenden la tercera actividad, desde el jueves ya pueden empezar, cierra el viernes, el sábado es la clase y solo va a estar abierto el examen hasta las 23:59 horas de ese mismo sábado, 31 de julio. No sé si tengan alguna pregunta que hacer, alguna duda. No, no, maestro, nada. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a ver cómo era la tenencia de la tierra durante la conquista y la colonia en México. También estamos hablando de lo que es la época independiente, de septiembre de 1821 en adelante. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, al hablar de la tenencia de la tierra, ustedes vieron que, pues, fuimos objeto de una conquista por parte de los españoles. Ya en lo que era Tenochtitlan, ya tenían las tierras repartidas de acuerdo al rango, había tierras individuales, tierras comunales, o sea, había un sistema de la propiedad desde la época de los aztecas. ¿Qué pasa? Llegan los españoles, conquistan, y ahí es donde se apropian de alguna, bueno, no digo de algunas, de las mejores tierras que habían de los aztecas.
Vamos a empezar nuestra clase hablando de algunos de los antecedentes españoles respecto a lo que era la conquista. La contraparte de esta visión, que es España, fundamenta su derecho territorial en una gran diversidad de precedentes jurídicos, entre los cuales vamos a destacar una de sus leyes, que era el fuero juzgo. El fuero juzgo, el fuero viejo de Castilla, las leyes de estilo, el fuero real, el ordenamiento de Alcalá, las 7 partidas y las leyes del toro. Esta era la normatividad española, que también se aplicaba en España, pero también en la colonia. En la conquista, el proceso de conquista no se limitó a la simple apropiación del territorio, no nada más vengo y te quito las tierras, no, lo cual hubiera sido por un lado considerado como un acto de bandidaje y por otro no le hubiera asegurado a la colonia española la titularidad sobre las inmensas regiones que se descubrieron, sino que fue necesario sostener dicha epopeya en argumentos y bases jurídicas sólidas de acuerdo a los principios vigentes. La corona española, por conducto de don Carlos V, jueves del chocolate, proclamó su dominio absoluto sobre las tierras de la Nueva España mediante una ley que era la ley del 14 de septiembre de 1519, denominada que las Indias Occidentales estén siempre unidas a la corona de Castilla y no se pueden enajenar. Por eso que le llaman India, porque Cristóbal Colón pensó buscar una ruta más corta para llegar a la India, pero vino y llegó a América y no sabía que es América. Incluso América se le dio el nombre por un navegante, Américo Vespucci, italiano, pero Colón cuando llegó pensó que llegó a las Indias, pero no era propiamente así. Era un continente que se estaba apenas descubriendo. Esta ley que les menciono de 1519 sostenía que por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos señor de las Indias Occidentales, de lo cual se desprende que la corona fundamentó la propiedad sobre los territorios descubiertos en las bulas papales y otros títulos que consideró legítimos según el derecho vigente de esa época. Estamos hablando del siglo XVI. ¿Cómo vamos a saber respecto al siglo y el año? Cuando dice el siglo XVI, quítenle uno, estamos hablando de los años 1500. Si hablamos del siglo XVIII, quítenle uno, 17, 1700. Así no se pierden y siempre se ubican en cuanto al manejo del número de siglos con respecto al año. Bueno, ¿qué son las bulas papales? Las bulas papales son unos criterios que emite el Papa, se llama papal, respecto a determinada materia. Aquí hubo una muy importante que se llamó la intercaetera o intercetera, porque lleva un diptongo, en donde el Papa Alejandro VI, ese que era Borgia, era Papa español, pero era Borja, se puso Borgia, en Italia, incluso hay su serie de los estándares de esa época de Borgia, en donde esa bula decía que se trazaba una línea imaginaria llamada Alejandrina. Alejandro, Alejandrina. ¿Cómo se llama, maestro? Nula o mula. Bula, B-U-L-A. Ok. La bula alejandrina, así se llama. Es, bueno, es la bula en latín intercaetera o intercetera, porque lleva AE, un diptongo. Bueno, esta bula decía que hay una línea imaginaria que se trazaba en el continente
americano, vamos a poner las tierras descubiertas, que de la línea para arriba iba a ser todo lo que se conquistara para España. Y de la línea para abajo, para Portugal. Esta es una línea imaginaria alejandrina. Hubo un tratado que celebraron también, que se llamó el Tratado de España y Portugal, que era el Tratado de Tordesillas, respecto también a las nuevas tierras, vamos a decir, que se acababan de descubrir. Bueno, con motivo de las disputas territoriales entre España y Portugal, el Papa Alejandro VI, actuando como juez arbitral, emitió las bulas Inter Caetera del 3 de mayo de 1493, o sea, al año siguiente de Cristóbal Colón, y la Noverum Universi, y una tercera, y la Hodie Siquidem, estas dos últimas del 4 de mayo de ese mismo año. Bueno, el valor de estas disposiciones papales se funda en las siguientes consideraciones. O sea, ¿qué tomó en cuenta el Papa para poder emitir la bula? Las bulas alejandrinas no significaron la primera ocasión en que el Papa asumía el papel máximo de árbitro en materia de disputas territoriales. Disputas que no eran muy espirituales, por cierto, ya que regía la doctrina omni-insular, con base en la cual en 1155 otro papa de nombre Adriano VI otorgó derechos territoriales a Enrique II, rey de Inglaterra, sobre Irlanda por medio de la bula de nombre Laudabiliter. Laudabiliter es el Papa, le da derechos a Inglaterra sobre Irlanda. Por su parte, el Papa Nicolás V, otro Papa, otorgó en 1455 a Portugal, mediante la bula Romanus Pontifex, la posesión a perpetuidad de Guinea, Azores y Madeiras. Ello nos indica la existencia de un público reconocimiento a la autoridad papal en la materia. También tenemos otro aspecto que es la existencia de una profunda religiosidad, la cual difícilmente permitiría, por más que la realeza pudiera pensarlo, de que alguien se atreviese a contradecir la autoridad del Papa, aun cuando fueran aspectos no doctrinales. Además, existía consenso en cuanto al acatamiento tácito y general de dicha autoridad. Seguramente muchos monarcas suponían que la siguiente disputa podría afectarles personalmente, en cuyo caso podrían invocar tal costumbre en su favor. O sea, también invocar la bula que de cierta manera les benefició. También existía una estrecha convivencia entre el poder real de la corona, llámese el rey, y el poder espiritual de la iglesia, el papa, en donde ambas se apoyaban mutuamente y ocurrían en auxilio de las casas gobernantes. De esta afinidad en sus principios nacía la identidad de sus intereses. Y por la misma razón, toda acción intentada por cualquier corona, o sea, cualquier rey que acatara los principios y la autoridad de la iglesia, implicaba la correspondiente tarea de evangelización, lo que indudablemente redituaba beneficios a Roma, tanto lo espiritual por el por salvar a las almas, así como lo material por la generación de tributos y contribuciones, lo cual incrementaba la influencia y el poderío de la Iglesia Católica en el contexto mundial. Un ejemplo claro, les invito a que lo puedan ustedes ver en un video de YouTube, por qué desaparecieron la orden de los templarios. El último maestre de los templarios inventaron ahí y lo quemaron. Y fue un acuerdo entre
el rey de Francia y el papa de esa época. Vean ustedes el fin de los templarios, van a ver que se perdió de la mano los reyes con la iglesia. Entonces que los reyes decían que ellos estaban ahí porque era una voluntad divina, eran reyes, era la voluntad de Dios. Eso se dice en las monarquías absolutas. Pero bueno, pasando ya por último, el Tratado de Tordesillas, que les decía a ustedes, fue celebrado en 1594 entre las coronas de España y de Portugal para establecer las bases de la interpretación de las bulas y sus alcances. Significó un reconocimiento expreso de la autoridad papal, tanto para adjudicarse tierras como para dirimir las disputas territoriales que existieron en aquella época. ¿Qué otros títulos habían también? De la ley de 1519 que les mencioné de Carlos V, se desprende la existencia de otros importantes argumentos elaborados para justificar los derechos de propiedad de la corona española sobre América. Hay una autora que ya les había mencionado, Marta Chávez Padrón, nos dice que dicha ley se fundó en el derecho natural y vigentes del jurista Francisco de Vitoria, quien llegó a señalar que había tantos títulos justos y legítimos como los que no lo eran. Acuérdense Francisco de Vitoria cuando estudiaron Derecho Internacional Público. Es el creador del derecho de gentes. También se habla de la figura respecto a la apropiación que se hicieron de estas tierras de los aztecas, la figura denominada botín de guerra. Este derecho, el botín de guerra, consistía en la apropiación de los bienes de los indios o bárbaros que perseveraban en su malicia y buscaban la perdición de los españoles y que por ende eran sus enemigos de guerra y cuyo exterminio consistía en una guerra justa. Por lo tanto, podían ser desposeídos de sus bienes, los cuales debían ser destinados a resarcir las pérdidas y gastos que ocasionara. Vean ustedes cómo siempre, pueden decir, a los naturales del lugar, de los aztecas, los tenían como bárbaros. O sea, pensar que era una cultura, sobre todo lo que es Mesoamérica. También podemos hablar de Sudamérica, pero culturas organizadas, que sí tenían ciertas costumbres, como que en algunos casos se practicara la antropofagia. ¿No? Es una cuestión cultural, pero fíjense ustedes, en el caso de aquí en la península de los mayas, el maya, su atuendo era algo que creo que lo habrán visto ustedes en el libro de Apocalipsis. El maya se quemaba el cabello de aquí, se dejaba su fleco, se ponía en las orejas esos que se llaman sensibles, que hasta están de moda. En vez de la arete se pone como un círculo que les quedan las orejas del óvulo, les queda así grandote. Practicaban el estrabismo. ¿Qué es el estrabismo? Que creaban discos. Se ponían una maquinita para efecto de que quedaran sus ojos discos. Se afilaban los dientes, y en los dientes se ponían así picados de ave. Se ponían hasta huesitos atravesados por la nariz. Incluso la cabeza se la alargaban con dos maderas que desde niños estaban tiernos, que se empezaban a dar vueltas a esas maderas para que el cráneo se fuera alargando. Y se ve en María de noche. Pero para ellos era lo normal, es su cultura, era su fashion. Cuando llega y ve pues, el choque de dos culturas, vamos a decir, español, si es una cosa que no estás acostumbrado, lo vas a tomar como una barbaridad. Por eso no los bajaban. Y ese digo más que nada, si se puede,
contexto para poderse apropiar de las tierras, de las culturas, de las personas que formaban esas culturas en América. Y el español, si se dan ustedes cuenta, aquí hubo un mestizaje. En los estados del norte, en los Estados Unidos, no hubo mestizaje. Cuando llegaron los primeros inmigrantes, ingleses, irlandeses, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron exterminando las culturas que había, como los apaches, los sioux, los hoquis, ¿sí? Aquí no, aquí el español se puso. Puede ser que el padre del mestizaje en México es lo que sale de Guerrero, cuya estatua pueden ver ustedes en la Chetumal, donde está con su empresa así, sus hijitos. Era un soldado español que naufragó con Jerónimo de Aguilar, llegaron a la península y pues, aquí estuvo de los mayas. Cuando pasa Hernán Cortés, pues Jerónimo de Aguilar, que era un religioso, ahí se regresa, pero Gonzalo de Guerrero dijo, no, se quedó, se emparentó con el cacique de Chetumal, y murió ahí por Guatemala, Honduras, en una guerra defendiendo los intereses. Bueno, otra cuestión muy importante que implementaron los españoles para poder apropiarse era la evangelización. Por encargo específico del Papa, y como condición de este para otorgar el dominio sobre la Nueva España, así como por ser obligación de todo cristiano, regía el deber de trabajar por la propagación de la fe católica, en especial entre quienes mantenían un alto nivel de ignorancia y profanidad, como era el caso de los aborígenes. Por lo tanto, quien se opusiese o impidiese estas acciones de evangelización mediante el uso de la fuerza, cometía una injuria y debía ser considerado como enemigo de guerra. Luego podía declarársele una guerra justa y en consecuencia sus bienes podían recibir el trato de botín de guerra que acabamos de ver. También tenemos otra situación conocida como la defensa de los inocentes. ¿Qué era esto? Como obligación de todo ser humano en lo general y cristiano en lo particular, debe defenderse la vida humana, de toda afrenta y más de una muerte injusta. Calificación que se le dio a las guerras floridas por el sacrificio humano a que eran sometidos los pueblos vasallos de la Triple Alianza. En contra de este argumento vale la pena citar a Floris Margadán, que más tiene un libro que es Historia del Derecho Mexicano. Ese libro lo llevé, conseguí la carrera de la UADY, 1985, durante 36 años. Muy buen autor. Este libro de Historia del Derecho Universal y Historia del Derecho Mexicano de Flores Magalán. Estas ventajas proporcionadas por la guerra indujeron a la celebración de tratados internacionales, por lo que ambas partes se declaraban dispuestas a hacerse periódicamente una guerra florida, o sea, el Soyiyat. Está en náhuatl. Soyiyatotol. Xochiyatol. Termina con T. La voluntad, cuando por verdadera y libre elección de los indígenas aceptaban el reinado de la colonia española por el sometimiento a su dominio que ello implica. Bueno, ¿qué más les quedaba? Quizás lo hacían ya para evitar que los mataran o pues, era eso de la dichosa amistad y alianza. También estaba la figura de lo que es la incapacidad. Hubo quienes calificaron a los indios de bárbaros poco menos que humanos, que los consideraban como seres sin capacidad de administrarse, ni civil ni humanamente. Así el francés Juan Jacobo Rousseau afirmó: a todo ello hay que añadir que normalmente ningún animal hace por naturaleza la guerra al hombre, a no ser que se vea obligado en su propia defensa o empujado por el hambre.
Ni siquiera le da muestras de aquellas violentas antipatías que parece anunciar a una especie que esté destinada por la naturaleza a servir de pasto a otra. He ahí indudablemente los motivos por los que los negros y los salvajes entran tan pocas veces en conflicto con los animales feroces que puedan encontrar por la selva. Los caribes de Venezuela, como otros muchos, viven en este respecto con la más profunda seguridad y sin el menor inconveniente. De este párrafo se infiere que aún en el año de 1753, para el autor del contrato social, Juan Jacobo Rousseau, los nativos o indígenas guardaban un estado de salvajismo tal que eran equiparables a los animales de las selvas. En consecuencia, alguien debía ocuparse de tutelar a dichos indígenas junto con cualquier derecho que les pudiera corresponder, entre los que se encontraban la posesión y el usufructo de las tierras. Sin embargo, por este trabajo se podía exigir una retribución específica reflejada en la apropiación de determinadas extensiones territoriales. También está la figura de los títulos ilegítimos. Son títulos, jóvenes, son títulos ilegítimos para el autor del soporte jurídico de su majestad. Considerar que tanto el rey de España como el Papa fueron las autoridades supremas de la orden. Que el primero, por el rey, tuviera derechos sobre las tierras por el simple hecho del descubrimiento. Que el segundo, por lo que dice el Papa, tuviera jurisdicción sobre los infieles y que el rechazo de la fe cristiana fuera motivo de guerra y despojo de sus bienes. Esto ha sido muy dividido, muy controversial, muy discutido. Estos, pues, pretextos de cómo apropiarse, cómo tener ante el mundo el derecho sobre dichas tierras acá en España. Sí es cierto, lo descubrieron, pero había gente. El hecho de que vinieron a conquistar de qué? Aquí había gente muy, con conocimientos muy avanzados, sino que vean, por ejemplo, se van a ver los mayas, a Chichén Itzá, Uxmal, todo eso que levantaron hasta hoy no se ha podido determinar al 100% cómo fue que lo pudieron construir. Vean, por ejemplo, el caso de, nos vamos a un poco lejos, Egipto, las pirámides. Las pirámides eran reflejo de las constelaciones que estaban en el cielo. Pero levantar una de esas pirámides, o sea, ¿cuántos miles de esclavos tiempo se tuvo que necesitar para poder estar cargando toneladas de las piedras que se dieron para las pirámides? Y aquí en Mesoamérica y en Sudamérica también hay sus pirámides y sus ruinas. El castillo de Chichén, ¿cómo fue la precisión matemática para que se construyera el castillo en tal lugar, para que cada 21 de marzo, con el inicio de la primavera, hubiera el fenómeno de Kukulcán, cómo se forma el fenómeno de luz y sombra, y desde la parte de arriba, como si se saliera Kukulcán en forma de serpiente emplumada, y bajar. Entonces, que la cabeza de Kukulcán está en la parte de abajo, y se van formando los triángulos de luz con sombra, se va formando de la bajada de la serpiente hasta llegar a la cabeza. Hasta hoy no se sabe esa precisión de haberlo hecho en tal lugar para que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, esto siga siendo una realidad. Bueno, podemos afirmar que para, acuérdense que mencioné Francisco de Vitoria, para el monarca español y por ende para sus súbditos en general, las tierras recién descubiertas eran total y legítimamente de los indios, por lo que la simple apropiación de estas, basándose en el descubrimiento o conquista, no era justa. Tenía que existir una razón superior
una fuerza externa que rompiese el equilibrio de la presencia protectora de amistad por parte de los españoles y que generara las circunstancias que permitieran la posibilidad de que se pudieran apropiar de dichas tierras. No simplemente yo vengo a conquistarte, a comisionar Cortés a sangre y fuego, con una cruz, y con eso me adueño de tus tierras. Pero es la realidad, es la historia. Ayer veía, bueno, no ayer, en la madrugada estaba viendo un video de la verdadera historia de Vietnam. Lo pueden ustedes, en Vietnam, lo pueden ustedes checar esos videos que se suben, de que realmente nunca hubo nada de eso, de que primero llegaron, se acercaron los aztecas, le dieran a un águila de todas las serpientes, no que fue, cuando ellos llegaron acá en esta parte del valle de México, pues ya había varias culturas, incluso no los querían a ellos y los mandaron a las partes más feas a vivir, donde habían sapos, lagartijas, culebras, pero los aztecas muy impresionados. Claro, estamos hablando del año de 1325. Fíjense, llegaron a ser imperio. Sí les invito a que vean ese video, la verdadera historia de Tenochtitlan. No hay nada de eso que se de águila, que llegaron y se establecieron, no. Que llegaron aquí, había otras culturas que no los querían, los estaban acercando. Estaban los cahuas, los nahuatlacas, bueno, eran culturas que ya estaban antes de. Bueno, por todo lo anterior, llama la atención la cuidadosa historia que se hizo de la conquista, en especial de la alianza con los tlaxcaltecas. Era una cultura que tenía su costado los aztecas y los tlaxcaltecas, pero fueron de la alianza con el Hernán Cortés para darle la torre a los aztecas. La aparición pacífica de los españoles y las cuidadosas acciones que llevaron a cabo para no perturbar las relaciones con los indios, sobre todo después del magnífico recibimiento que le hiciera Moctezuma a Cortés en Tenochtitlan. Sí, pero cuando a Cortés le vinieron, a Moctezuma le dijeron que había llegado, entonces ya se estaba cumpliendo la profecía de que iba a regresar su Dios, lo que se conoce como, somos como Kukulcán, iba a regresar. Entonces, para evitar que llegaran, les empezó a enviar regalitos. Entre esos regalitos había oro. Los españoles, pues, traían espejitos, cositas para intercambiar, pero cuando vieron que había oro, se asombraron. Moctezuma lo hacía para que no llegaran hasta Tenochtitlan, pero llegaron con la misma misión el oro. Bueno, Carlos, Jorge, Lázaro, el que no entró fue Valero hoy. Valero es el que no está en el grupo hoy. Creo que no. ¿Moisés está? Tampoco Moisés. Marta. Marta sí está. Marta, Bolio, Roberto, Jorge, Carlos y usted con Lázaro. Okay. Bueno. ¿Qué otros argumentos se dieron para la apropiación de las tierras? Entre otros argumentos justificantes que han elaborado diversos autores, se pueden mencionar los siguientes. Primero, tenemos el derecho de conquista vigente en la época como un principio de derecho público y del derecho de gentes. El derecho de conquista. Seguidamente tenemos el derecho de primeros ocupantes provenientes del derecho romano, específicamente sobre las tierras deshabitadas. Sobre este tema, conviene recordar algunos criterios significativos entre los que encontramos, como ya mencionamos, al enciclopedista francés, a Juan Jacobo Rousseau.
quien señalaba que para autorizar este derecho era indispensable que se presentaran condiciones específicas en orden de prioridad, tales como que el terreno no estuviese ocupado por otro, que se ocupase solo la parte indispensable para la subsistencia y que dicha ocupación se materializara mediante el trabajo y el cultivo. Una interpretación de este tipo sería aplicable tanto al español como al indio, siempre relativo a las tierras que no estuvieran ocupadas y en pleno aprovechamiento, como de hecho existían en abundancia. Después tenemos otro que es el derecho de posesión y la prescripción adquisitiva del dominio, argumento que obviamente necesitó el transcurso del tiempo para poder plantearse y aceptarse. Tenemos otro que es la colonización, que es la combinación de todos los elementos anteriores, especialmente la posesión. Es necesario tener en cuenta que el objetivo de pacificación y población que las bulas alejandrinas contienen, a fin de cuentas se traduce en la misma posesión. Hasta aquí son los argumentos o las justificaciones.